Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ahí con la música de rock and roll, como cada viernes a esta hora, arrancando esta nueva edición, programa número 3 de Que Viva la Historia. Así que bueno, acá estamos, mi nombre es Fabián Ortiz y del otro lado de la mesa, ya lejos, como a 3 metros, está... Quien les habla, Darío Anucci. Un gusto estar con todos ustedes en este tercer programa de Que Viva la Historia. Estamos contentos de que está saliendo muy bien, la gente nos está felicitando, que les está gustando el programa, espero que este también sea de su completo agrado. Y bueno, hoy continuamos con lo que es historia y lo prometido era deuda, la clase digo yo, siempre tengo una Sí, bueno, sí, sí, la los clase, profesores somos así. profesores somos exactamente. El programa anterior habíamos prometido que Fabián. Habíamos hablado de que, bueno, durante el programa de hoy y futuros programas de acá en adelante vamos a estar desarrollando un poco dentro de lo que los términos, los tiempos radiales nos permiten, lo que son las distintas civilizaciones de América, las grandes civilizaciones americanas, ¿no? Bueno, y para eso, bueno, vamos a arrancar en el programa de hoy. Habíamos quedado, creo que pendiente en el programa anterior. Ahí nos había quedado un poco pendiente hablar sobre la civilización maya, por ejemplo, Exactamente. ¿no? Las tres grandes civilizaciones que existieron en América fueron principalmente mayas, aztecas, incas. Hubo otras, como los olmecas y demás, pero nos centramos nosotros, si bien vamos a hablar también de los olmecas seguramente, pero vamos a centrarnos dentro de lo que son, en este caso, de los mayas. Y si tenemos tiempo, continuaremos hablando de alguna más, y si no, quedará pendiente para la clase que viene. Como La clase que viene, exactamente. Así nomás. Pero bueno, extrañamos dar clase, tenemos la muletilla metida, siempre repetida. Y bueno, nos sale esto, la clase que viene, la clase anterior, programa anterior. No estamos a veces conscientes cuando lo decimos, pero bueno, tomamos esto como que puede servirles a las personas para aprender, disfrutar, entretenerse. Sí, sí. Es el fin de este programa. Fundamentalmente teniendo en cuenta que es un programa de radio, ¿no? Que más allá de todo de lo que podamos hablar y contar, siempre teniendo en cuenta que es un programa de radio, entonces siempre los temas quedan por ahí un poco acotados, pero después, como estos programas se suben también al canal Retrohistoria, que está en YouTube, también ahí pueden escucharlos más detenidamente y pueden hacer algunos comentarios y preguntar cosas incluso, y se le van a ir respondiendo si se puede dentro de lo posible, ¿no? Claro que sí. Sepan que las personas que, bueno, que cuando se escucha no solamente de historia, de cualquier área, ¿sí? Es imposible abarcar todo, imposible. Imposible abarcar todo en una charla, en una hora, en dos, hasta quizás en más horas. Imposible para quienes estudian y trabajan historia, puede ser derecho, puede ser sociología, puede ser filosofía, lo que sea. Claro, Imposible claro. tener abarcar todo, no te termina más. ¿Podría ser una persona, un erudito que conozca todo? Podría haber, seguramente, Haber, sí. pero no le alcanza el tiempo. No. Y es muy, muy difícil puntualizar en todo. Si me preguntan a mí principalmente historia sobre la India, y yo la ignoro completamente y tengo que decir, no sé. Claro. Porque no... es muy milenaria. Si me preguntan la historia de China, yo puedo hablar de China del siglo XX Sí, a sí, partir de lo que de la claro. Primera Guerra Mundial, un poquito antes, y después todo lo que es siglo XX con lo que fue Revolución China. Pero los miles de años que tiene historia China, no podemos abarcar tanto. Entonces, Claro, entonces imposible. caemos en reduccionismos, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con esto, con las civilizaciones americanas, caemos en reduccionismos, pero más que nada, siempre lo decimos, son programas de radio, por lo cual no nos queda alternativa más que hablar de generalidades, ¿no? Exactamente. Así que bueno, también el programa está subido a Spotify. Esa es una nueva, digamos, adquisición que un conocimiento que hemos adquirido. Toma. Y lo hemos podido hacer. Así que si quieren escucharnos en Spotify, nos buscan como Dinámica Educativa, porque así se llama la cuenta de Spotify donde están subidos, y ahí adentro están subidos los programas de Que Viva la Historia, ¿sí? Seguramente es medio difícil encontrarnos porque como hay tanta material en Spotify, a veces se complica, ¿no? ¿Cuántas redes sociales? Sí, hay muchas. También estamos saliendo en este momento, ahora en vivo, en duplex, a través de Radio Educativa, que es una radio online que se escucha en todo el mundo. Así que también ahí. Y bueno, esa es la primera radio que estamos asociados nosotros para transmitir a través de esa radio, y también vamos a ir nombrando en futuras ediciones otras radios que se van a ir sumando.
Así que bueno, también pueden volver a escuchar el programa los martes a las 8 de la noche y alguna otra repetición por ahí también. Así que si nos están escuchando en otro horario, que no sea ni el lunes ni el martes, no sé. No sabemos. Tal vez nos están escuchando un jueves o un domingo, no sé. Pero bueno, es así de atemporal esto. Así que bueno, para los que nos están siguiendo a través del Facebook, nos están siguiendo en este momento a través del Facebook, vamos a ir viendo una serie de, digamos, de imágenes, de presentaciones, para que nos puedan ir siguiendo en la charla. Y activo el volumen yo si querés. Claro, Sí. Salió por ahí un delay. Yo que quiero trabajar en Vorterix, por ejemplo. Me echan. Claro, no, Me echan. Pergolini no te va a... No me va. Bueno, así que bueno, vamos a ir viendo una serie de imágenes para ir ilustrando, y los que nos están escuchando después pueden buscarnos también en las redes sociales. Por ejemplo, ahora estamos en vivo a través del Facebook de Radio La Posta, ¿sí? Exactamente. Así que bueno, sin más preludio, que esto, ya demasiada introducción, vamos a empezar a charlar, si te parece, sobre sobre lo que fue, digamos, la civilización maya. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Preguntas que uno puede empezar con una introducción con los chicos, preguntas o conclusiones quizás, ¿por qué se asienta la gran cantidad de civilizaciones en Mesoamérica? Uh-huh. Bueno, por lo general las grandes civilizaciones no se han asentado nunca sobre terrenos inhóspitos. Claro. Si uno puede decir bien, caso Egipto, una excepción, bueno, pero el río Nilo les dio vida a esa civilización, si no hubiera sido difícil que se prospere ahí toda la vida. Puede uno plantear ciertas culturas que están quizás rodeadas de desierto, pero tienen el acceso al agua y a ciertas tierras fértiles. Uh-huh. En este caso, el clima es totalmente benigno en Mesoamérica o Centroamérica, es un clima tropical, ¿no? Entonces, las tierras también son muy fértiles para lo que es el cultivo allí. Tenían acceso a la pesca y a la fauna importante. Entonces, fue un lugar propicio para que se establecieran una gran cantidad de culturas en lo que es México, Salvador, Guatemala, donde estaban los mayas. Uh-huh. Entonces, eso es un primer punto de partida. El hombre no puede elegir por capricho acá. Claro. Y después no tenés agua, tenés que cavar 200 metros para el primer pozo de agua. No. Tal cual. O sea, es que los mayas, me trajiste ya esto, este tema de los pozos de agua y la utilización del agua. Uno de los desafíos que tuvieron fue el hecho de manejar el recurso, digamos, el agua, porque ellos, su organización económica, después vamos a pasar algunas imágenes, su organización económica fundamental era la agricultura. Claro. ¿Sí? Bueno, cultivaban distintas especies de cereales y de hortalizas y demás para el consumo propio, digamos, ¿no? Totalmente. Y ellos no hicieron pozos de agua, Claro. ¿sí? Sino que aprovecharon el entorno natural, digamos los acuíferos, podemos decir de alguna manera, muchísimo tiempo, y aprovecharon eso excavando muy poquito, unos Y están abiertos centímetros, aparte. ahí mismo encontraban el agua y ese recurso lo podían utilizar para la agricultura. Y mucho tiempo después empezaron a utilizar cisternas para acumular el agua de lluvia o el mismo agua de los cenotes, ir manejándola. Claro, los cenotes tenían esta particularidad para la paleontología, que se encontraron camélidos, restos fósiles de camélidos en estos lugares. Claro. Y de un caballo, un caballo que vivió en América, un descendiente de los equinos, ¿no? Pariente, ascendiente Sí, de los una raza de equinos, caballos que... petizo, sí, que había en sí. esta parte de América, que se extinguió hace muchos miles de años. Entonces que han quedado atrapados ahí, quizás iban a tomar agua, lo ignoro completamente, pero hay lugares, bueno, ahora de vacaciones uno va a esos lugares, yo no fui nunca, uno va, digo, como si fuéramos Sí. seguido. No, una persona puede ir, las personas tienen aguas transparentes, totalmente cristalinas, se pueden bañar en estas aguas, algunos son sumamente grandes, porque son sumamente grandes, y lo que uno ve es solamente un ojo de agua muy grande, pero tiene una profundidad subterránea impresionante. Y esto, bueno, como decíamos, lo aprovechaban. Claro. Bueno, y también hablábamos, creo que lo habíamos hablado en el programa anterior, que ellos utilizaban el sistema de la rosa. Claro, La rosa con Z, así que es Rosa. un sistema de arrasar, digamos, el campo, quemarlo, la selva, y de esa manera, una vez que están las cenizas, ese mismo fertiliza el suelo,
y como era un terreno muy fértil, porque era selva virgen prácticamente, ahí podían cultivar, y lo que hacían era una rotación, no rotación de cultivo, pero sí rotación del suelo. Claro. Quemaban, utilizaban el suelo hasta que se empezaba a agotar y se iban a otro lugar, hacían el mismo proceso y dejaban descansar ese lugar hasta que recuperaba otra vez la vegetación y otra vez lo podían volver a quemar. Totalmente. No contaba quizás con el... Uno puede pensar, bueno, primero en principal no es malo el hecho de quemar. Uno dice, bueno, pero están quemando selva. Igualmente hay semillas que no germinan sin el calor. Hay semillas que logran germinar bien con el calor del incendio. Después de un incendio no es bueno un incendio forestal para nada. No, para nada. Claro. Pero algunas semillas, algunas plantas vuelven a germinar. Pero ellos no tenían el hierro. Con el hierro pudieran haber quizás accedido a un desmonte de campo, como nosotros decimos hoy, el desmonte, de una forma más sencilla. Pero bueno, ellos pudieron con su tecnología, con sus límites, lograr alimentar una gran cantidad de población, porque hablamos de miles de personas viviendo en estas poblaciones, ¿no? Unas sociedades totalmente grandes y amplias. Sí, sí. Bien. Una de las cuestiones que se está estudiando y que durante mucho tiempo ha causado por ahí hasta controversia, la forma en que los mayas decayó su sociedad, digamos, ¿no? Y uno de los supuestos que existen es que el agotamiento del suelo fue uno de los factores. Claro, empezó por la hambruna. Por este sistema que justamente lo que necesitaban era una gran cantidad de territorio, mucho territorio, para poder, para poder hacer este cultivo extensivo, ¿no? Se le pudo haber sumado alguna plaga de langostas, se le pudo haber sumado problemas climáticos y ya la erosión del suelo, bueno, hace que se genere hambruna y bueno, ya cuando llega el conquistador a estas zonas las encuentra prácticamente con muy poca, una escasa población que no le fue difícil la conquista. Bueno, ahí respecto de eso, por ejemplo, hay distintas periodizaciones, ¿no?, para la historia de los mayas. Sí, sí. No sé si por ahí tenés alguna de ellas, sino por acá. Yo estoy buscando, yo digo por acá porque estoy presentando, digamos, las distintas imágenes para que la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales y del Facebook fundamentalmente pueda ir observando. Claro. Acá tenemos una de las posibles periodizaciones de la historia de los mayas, que habla de 3 periodos fundamentalmente, ¿no? Un periodo pre-maya llamado, donde se empiezan a integrar con distintas sociedades, un primer imperio maya, aunque después esta palabra imperio es cuestionada también. Sí, porque no fueron imperialistas, digamos, ¿no? Tenían ciudades-estados y se conformaban así, ¿sí? Así que es un periodo imperial o clásico. Claro, también. Sí. Después un postclásico, que ya es la parte de donde también le llaman segundo imperio, pero que ya es la parte donde se acentúa la decadencia totalmente y la dispersión del territorio. Entonces, van desde el año 3000 hasta el 317 aproximadamente. Después el siguiente, digamos, el esplendor sería, o la parte que le llama el imperio, sería desde ese año 250 después de Cristo hasta el 900 y pico aproximadamente, ¿no? Claro. Esa es la periodización. Estos años pueden variar según la bibliografía que uno utilice para guiarse según los distintos autores y distintas investigaciones. Y desde el 900 y pico, vamos a poner desde ese momento hacia adelante hasta la desintegración casi total de lo que era esa sociedad, que ya se hace posterior a la llegada de los españoles, ya es el 1600 en adelante, ¿sí? Y donde ya directamente se desintegra totalmente, pero no desaparece. Claro, no, sigue habiendo culturas, quizás no ocupando las ciudades, todo, sigue habiendo pueblos que están conviviendo con los conquistadores y viviendo de forma autónoma. Los conquistadores los utilizaban para, obviamente, trabajar, para esclavizarlos en un primer momento, y conviven con ellos a medida que podían sobrevivir, porque las guerras biológicas, como quien dice, como lo que estamos viendo ahora, las pandemias que trajeron
los colonizadores le hizo mucho daño a todas las culturas Claro. americanas, todas, no Sí, solo sí, las tal mayas, cual. todas. Sí. Imaginémonos una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día, en esa época en donde no se conocía y no se sabía lo que estaba pasando, ¿no? Claro, y aparte todavía más mortífero porque la gripe común tiene más Más mortalidad que mortalidad. el COVID. Y aparte hablamos de las enfermedades venéreas que trajeron, que son este, muy nocivas, la viruela, Ujú, de todo, ujú. de todo. Sí, sí, todo eso fue colaborando con el decaimiento de la sociedad, pero se cree fundamentalmente que pudo haber sido por varios factores. Algunos investigadores sostienen la hipótesis de una época bueno, del agotamiento del suelo, Sí, sí, sí. porque bueno, su economía estaba basada fundamentalmente en la agricultura, de alguna epidemia, como dijimos, de una época de sequías, en donde ha bajado mucho el nivel de la lluvia, y eso produjo merma en el alimento, y también a luchas internas, luchas propiamente... Quizás quedó tan devastado, fue tanto cuando estas luchas y todas estas múltiples causas, dejó tan devastado que fue imposible recuperar ese esplendor de antaño. Ujú, Entonces, encontraron ciudades prácticamente vacías, o claro, con una pequeña nobleza y todo. Lo que han encontrado los españoles no era lo mismo que fue quizás siglos atrás. claro. Entonces, es muy normal pensar en esto, porque si alguien encontraba ruinas de lo que fue el Imperio Romano en algún momento, si hubiese ocurrido algo similar, y no es lo mismo, o lo que fue Egipto. Descubrir Ujú, Egipto, quizás para el año 1000 después de Cristo, descubrir nosotros. Y decir esto, mirá, pero acá ya pasó todo. Todo lo que tenía que claro, pasar ya pasó, claro. en cuanto a lo que es cultura egipcia. Después vinieron los árabes, cruzados, los árabes, todo, bueno. Pero algo similar, ya pasó. No es imposible resurgir esos imperios. Y Ujú, estas grandes ciudades no se puede hacer tan fácil. Necesitas mano de totalmente. obra, un gran poder central. Sobre todo el poder central. Si no Ujú. hay un poder central, imposible hacer esto. Claro, claro. Bueno, en cuanto a Sí, a ver, la organización política y la sociedad maya, es interesante también vamos con eso. ver cómo estaban organizados, fundamentalmente la parte de su organización política, ¿no? Perfecto. Ellos se organizaban bueno, lo que dijimos antes, ¿no? El concepto de imperio estaba cuestionado Sí, en, sí. en lo que tiene que ver con la historia de los mayas. Y lo explico si quieres por qué, pero Ujú. bueno. Explíquelo, explíquelo, sí, Explico, por bueno. favor. El concepto de imperio siempre tiene que tener en cuenta el poder central, un poder centralizado. El territorio puede ser muy grande, amplio o no tanto tal vez, no tan amplio, pero sí, tiene que tomar una gran dimensión de territorio, si no es un reino, ¿sí? Y ese territorio tiene que tener una amplia comunicación y control del poder central. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de imperio romano, persa, chino, inca, que después vamos a hablar, vamos a ver que una orden impartida desde el poder central, sea del emperador o lo que fuere, tiene que automáticamente articular rápidamente con todas las regiones. Si el emperador quiere movilizarse, el emperador o la máxima autoridad quiere movilizarse rápidamente con sus ejércitos, vamos a ver que lo hace porque tiene esa conexión. La Claro, cultura es única, hay un poder central que lo domina todo y no hay ese distanciamiento. Entonces, puede haber una sublevación totalmente, se puede sublevar una provincia o un territorio del imperio, pero todas las demás fragmentos o divisiones jurídicas, vamos a llamarle provincias quizás, del imperio, en este caso llamamos unidades, van a responder a ese emperador. ¿Sí? Tiene que haber un linaje importante, tiene que haber más que nada cuestiones hereditarias, tiene que haber una legislación importante y estar en el estadio de lo que es la civilización también, ujú. que no es exclusivo, eso no es excluyente, puede que sepan leer o no escribir, eso no importa, el imperio está formado igual. ¿Sí? Bien, y en caso de los mayas no era así. Ciudades-estados, Ciudades de Estado que se basaban, digamos, una alianza. sí, claro, una ciudad importante que tenía por ahí alianzas con otras ciudades menores o de menor importancia y de esa manera iban articulando el poder en esos núcleos, ¿no? Claro, se comerciaba, obviamente hablarían el mismo idioma,
creerían en tenían las mismas creencias religiosas, pero en cada ciudad había un rey distinto, Claro. una nobleza diferente. A Sí. veces guerreaban entre ellos, a veces estaban en total armonía y podían tener un enemigo en común que se tenían que aliar para defenderse quizás de tribus, de pueblos cercanos, que los nómades no es Claro. tan fácil a veces Claro. dominarlos, ojo, Ujú. que tenían sus problemas también. En cuanto a la forma de gobierno, era una monarquía, ¿no? Exactamente. Una monarquía hereditaria que, bueno, que obviamente se sostenía de esa manera. La estratificación social, una estratificación social bien marcada. No existe lo que hoy existe, y hoy está dificilísimo, pero hoy vemos lo que es la movilidad social. O no justamente la persona que nace muy humildemente, muy pobre, va a tener que morir pobre. O el que nace sumamente rico, lo más probable es que vaya a morir rico. No. Acá no había movilidad social. Acá el que nacía campesino no era muy difícil, podía sí descender de jerarquía, podrían esclavizar tal vez por deuda, lo que fuere, pero no podía ascender muy fácilmente. Uno dice, bueno, pero era campesino, pero aprendía un oficio. No, eran muy cerrados, no cualquiera le enseñaban el oficio y le permitían ser orfebre, carpintero, cualquier cosa que uno pueda, que es una artesanía, un trabajo manufacturado. Entonces, el que nacía de la casta guerrera, por lo general, en la casta de familias guerreras, accedían al ejército. ¿Podía un campesino acceder al ejército? Sí, podía hacer carrera, pero no iba a tener grandes rangos en el ejército porque su familia no perteneció a esa casta guerrera y está emparentada tampoco con la nobleza. Sí, según algunos autores, se diferencian 4 clases fundamentales. Sí. Nobles, sacerdotes, pueblo, raso, donde dentro del pueblo hay, digamos, distintas categorías. Claro. Y después los esclavos. Esclavo. ¿Y cómo se podía ser esclavo? Bueno, por distintas formas, ¿no? Podía ser esclavo porque era prisionero por una guerra, por un enfrentamiento, un pueblo enemigo, o podía ser esclavizado también por cometer alguna cuestión que estaba fuera de las normas de la sociedad. Claro, o alguna deuda incluso. Una deuda. Se vendía, había comercio de esclavos totalmente, sí. Se podía vender, entonces bueno, no sé, es muy probable que se trabaja y a veces por comparación, en otras culturas, estudiar la comparación en antropología es muy válido, pero en otras culturas, una persona por deuda era esclavizada, no puede pagar más, bueno, tenés que esclavizarte, y bueno, ahí iba. Si cometió un gran delito, lo que fue, esclavizado, ¿no? Claro. Y el trabajo esclavo allá era un trabajo bastante arduo, arduo, nos queda corto. Sí. No hay derecho humano, no, que hoy conocemos. Fundamentalmente en la parte de la construcción de los grandes edificios, vamos a hablar un poco de la cuestión de la arquitectura impresionante. Y demás cuestiones que tienen que ver con la arquitectura y el arte maya, que fue muy importante. Total. Muy importante. Pero bueno, estamos hablando entonces de la civilización o cultura maya. Cultura maya, es importante. Que está hoy en día, recuerden todos los oyentes, cuando estén en contacto mirando un programa de deporte mexicano, que hay mucho de fútbol, o de boxeo, que son muy buenos en el boxeo. Siempre fue un pueblo aguerrido, el pueblo mexicano. La cultura mexicana es aguerrida y son orgullosos de eso, ¿no? Siempre los mexicanos boxeadores tienen sangre siempre azteca, siempre. Es una minoría la cultura, la sangre maya, pero no es inexistente. Está totalmente presente en el sur de México, siempre en el sur de México. Sí, según lo que estuve investigando, aproximadamente puede haber alrededor de 1 millón de personas en todo el continente, en todo el subcontinente, digamos, de lo que es el Centroamérica, que tienen descendencia maya. Claro, es mucho. Con descendencia. Para lo que es México queda un poco invisibilizado, pero... Hay que ver si esos números son realmente correctos. Viste que las investigaciones a veces... Tenían datos por ahí o quedaron desactualizados. Pero cuando uno va por esas ciudades, yo me guío todo lo que es estos programas que viajan por el mundo, los famosos, bueno... Luisito Comunica. Luisito Comunica es uno. Vamos a agarrar con Luisito Comunica. Lo vamos a nombrar. Lo vamos a invitar un día que venga Luisito, lo vamos a llamar por teléfono. Me llamó el otro día acá. Mentira. Ojalá venga. Bueno, muestran que, por ejemplo, uno está en un pueblo y hacen un baile típico de indígenas. Claro. De diferentes etnias y parcialidades. ¿No? Como nosotros si vamos acá a Salta
a Tucumán o lo que es el carnavalito. Y bueno, y ahí hay indígenas trabajando, bueno, mostrando y exhibiendo su cultura. Totalmente, totalmente. Darío, muy interesante está la charla, mucha gente se está sumando a la transmisión en vivo y también nos están escuchando a través de la radio. ¿Están comentando? ¿Cómo? ¿Ponen me gusta? Vamos, Sí. vamos, no los veo ¿Cómo yo. hacen para comunicarse con nosotros? Si se quieren comunicar con nosotros. ¿Cómo hacen? Contanos, ¿Cómo Fabián. hacen? Pues A ver. yo bueno, Bueno. manda, Paloma me saca. Ah, no. No, eso ya no va a llegar, las palomas se caen. Nada, rondazo chocan la antena. los pibes de acá. Sí. Agarran rondazo. Bueno, nos pueden buscar en Facebook. Estamos en Radio La Posta, el Facebook oficial de Radio La Posta, que es La Posta Pergamino. Ese es el Facebook. También pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 2477 658916 y al 2477-3421-52. para los que nos escuchan desde el exterior, recuerden que estamos en Argentina y El prefijo es el prefijo es 54. 54. Así Sí. que, porque nos llegan mensajes desde el exterior también, así que sería 54 2477 658916 Y más 34-21-52. ese número para WhatsApp, ¿sí? Nos pueden mandar WhatsApp durante la semana, cuando estén escuchando este programa, por ahí lo están escuchando en diferido o a través de alguna plataforma. Totalmente, nos pueden sugerir algo, hacer un comentario. Ujú. Ahora mismo nos pueden mandar un audio, lo que quieran. Si quieren aportar algo que nosotros obviamente nos podemos estar olvidando porque es imposible tocar todo el tema. Y un comentario, que sea. Bueno, nos dicen. Estamos también en Spotify como Dinámica Educativa, que es nuestra, digamos, plataforma donde estamos ahí subidos, y también estamos en la radio Educativa, y pronto vamos a estar nombrando algunas de las radios que nos están tomando el programa para ponerlo por ahí. Te propongo que hagamos un corte, Vamos a una pausa y enseguida volvemos, tiramos las piernas y tomamos un mate. tomamos un matecito. Bueno. No me traje yo mi mate, bueno, Bueno, pero yo me tomo mi agua. No, bueno, ahora Tengo vamos, acá mi agua, pero no ahora importa. vamos a buscar acá, le pedimos a la producción que nos consiga Dos mates. un mate para acá. Así que bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte, muy cortito, y ya seguimos hablando de otras cuestiones que tienen que ver con los mayas y tal vez, si tenemos tiempo, un poquito más de algunas otras culturas. Claro que sí. Ya volvemos.